Hoy tenemos al galán de galanes por excelencia en este estudio, de la televisión, la teleserie, el cine, el teatro. Vamos a hablar de su vida, nos vamos a divertir, reír, pero también reflexionar sobre la vida que estamos llevando en este país. No es solo una cara bonita, señor. Tiene la cabeza muy bien puesta. Y tiene un verso que te lo encargo, hermano. ¿Qué sé? ¿Qué hace? Se lo presentamos en la siguiente nota. Fernando Clige es un querido actor uruguayo-chileno, conocido por su participación en numerosas telenovelas y producciones teatrales en Chile. Con su carisma y talento ha conquistado al público a lo largo de las décadas, destacándose tanto en papeles dramáticos como cómicos. Además de su carrera en la actuación, ha dejado una marca significativa en la escena teatral y de teleseries, demostrando su versatilidad y pasión por el arte escénico. Su simpatía y profesionalismo lo han mantenido como un rostro querido en la televisión chilena. Señora, señor, sobre todo señora. Que atenti, se nos viene el señor Fernando Clige. ¡Éjale! Una historia distinta. ¿Cómo estás, maestro? Gracias por la invitación. Para mí un placer recibirlo acá. Buenas noches, maestro. ¿Cómo están, chiquillos? Se llena de talento este set y de canas. Sí. Oiga, profe. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gusto en verte. Gracias por la invitación. Además veo gente conocida hace muchos años. ¿Sí? Les agradezco muchísimo la invitación. Siempre es un placer conversar con gente de la edad de uno, más o menos, que ha tenido la misma trayectoria. Oiga. Aunque tú No eres se suba por el show. mucho más joven. Eres mucho más joven que yo. ¿A dónde vamos a ir con Fernando como primera cosa, muchachos? Al wow. One. Vámonos con Pink Floyd. Fernando, acompáñame. Acá, profe. Ya, venga. Primero, usted se instala por acá si Ya. quiere. Perfecto. Yo me instalo por acá. Perfecto. Y vamos a recibir, Fernando, como primera cosa, agradeciéndote venir, No, gracias a ustedes. preguntas de la gente Ya, perfecto. que tienen inquietudes sobre Ya, su persona. perfecto, le agradezco mucho. A ver, vamos con la primera, muchachos. Si su vida fuera una teleserie, don Fernando, ¿sería una comedia o un drama? Bueno, me gustaría que fuera una comedia, pero lamentablemente va a ser un drama porque la existencia humana es un drama. Y es el drama vital que gracias a Dios es la que nos permite vivir. Una cosa es existir y la otra cosa es tener una vida. ¿No te dije? ¿Cuánto sabe? ¿Qué se hace, bueno? Ah, Dejate para un rato, viejo. Oiga, segunda pregunta de la gente con inquietudes. Ah, mira, esto es interesante. ¿Eres tan galán como todos piensan que eres, Fernando? bueno, ahí tengo que hacer una aclaración. A ver. El galán no existe, lo que existe es la galanura. Y la galanura ojalá todos la pusiéramos en práctica, que es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pedir las cosas, Eso, por te iba a favor, preguntar, dar gracias. ¿qué hace a un galán? ¿Qué es lo que hace? El un trato. galán? Mira, te pongo un ¿Ya? ejemplo. Si tú pones, por ejemplo, a Brad Pitt, que es un galán moderno, o dentro de lo que tiene, Sí. y Humphrey Bogart, físicamente no tenían nada Nada que que ver. ver, Sin embargo, los dos aplicaban la galanura, que es lo que identifica, que es la actitud del personaje. Y esa actitud es de buena educación, Educación, de formación, empatía, simpatía, consideración, sobre todo consideración, empatía, ponerse en Ya. el lugar de los demás, pedir las cosas por favor y dar las gracias. Creo que eso no Eso se debería llama pasar. Sería educación maravilloso. también, ¿ah? Es formación, sí, Sí. sí, porque a ti te pueden ilustrar en el colegio, pero hay una cosa que se aprende en casa, que es el don't do it. Ven acá, ponte ahí. Esto se hace así, lávate las manos, cómete, pide las gracias, pide por favor. Así, hay unas cosas que ojalá todos la tuvieran. Vamos a la siguiente pregunta, caballeros. Ustedes, señoras. Mira, este caballero tiene una historia difícil. Llevo 4 matrimonios en el cuerpo. Si me pudiera dar unos tips, consejos para entender... ¡Ah! Este es el misterio más extendido de Occidente y Oriente. ¿Cómo es que son las damas, don Fernando? Mira, claro, lo que pasa es que podríamos analizar la pregunta pormenorizadamente, estaríamos todo el año. Yo creo que esto Entender. es imposible. Ya. Es imposible por varias razones que la podemos explicar. Pero esto es importantísimo. Entender, descártalo, no los hace Sí, nunca. no, entender, hay otra actitud, pero esto Ya. es fundamental. Gracias a ella
la humanidad existe. Si no fuera por la mujer intrínsecamente natural, conocedora de la esencia biológica del individuo, de la especie, sin ellas no existiríamos y no tendríamos la opción a ser felices. Mujeres de Arjona, ¿lo quiere más? No, lo que nos pidan poder. Otra Oiga, pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la tabla de preguntas? Oiga, Fernando, hay más perros y gatos que niños, es verdad, eso en cualquier plaza de Santiago de Chile. Se vienen los robots y la inteligencia artificial. ¿Seremos los humanos los nuevos dinosaurios? ¿Nos vamos a extinguir? Bueno, como vamos, y Chile es un buen ejemplo, ¿ah? Sí, Envejece rápidamente. bueno, hay varias cosas, Sí, perros y gatos, los pocos niños, el no cuidado de ellos, un poco el olvido, los dinosaurios, bueno, sí, hay arcaicos también. ¿Nos vamos a extinguir? Yo creo que sí, que nos vamos a extinguir como especie, pero dentro de 100.000 años. Lo que pasa es que todos siempre estamos razonando y creyendo de que vamos a vivir para siempre porque el occidentalismo no acepta el diálogo sobre la muerte, algo que es fundamental. O sea, lo único que hace que la vida valga la pena es saber que nos vamos a morir. ¿Cuántos hijos tienes, Fernando? Micrófono. ¿Aló? No, está ¿Aló? fallando otra Sí. vez esta cuestión. Les dije. Tengo 7 hijos. Y 7 hijos. 7 hijos maravillosos, con unas mujeres maravillosas, buenas madres. Tengo más casas amobladas que almacenes París, pero bueno, esto es una broma. Pero sí, yo creo que... 7 cabros, ¿ah? Sí. Y los hijos son todo, en definitiva. Es lo que hablábamos un poco fuera de cámara. El concepto de la pertenencia y de la trascendencia, y una genera la otra. Pertenecer es conocerse a sí mismo, saber qué espacio ocupo en la existencia, quiénes son mis amigos, de quién estoy aprendiendo, qué es lo que quiero aprender, y una vez que aprendí, ¿a quién se lo voy a enseñar? Trascender. Ha aprovechado bien su vida usted, ¿ah? Gracias a muchas cosas, entre ellos a ustedes, queridos amigos, al público chileno. ¿Cuántos años en Chile? 46 voy a cumplir en enero. Toda una vida. Última pregunta. Fernando, me considero bien machito y bien galán. Mira este cabrón. Pero le confieso que me pasan cosas. Cuando veo al Pato Torres, su gran amigo, maestro, de Eglantina Morrison. Estaré muy mal. Algo mal está. Sí, él sí. Sí. No, además hay una concepción un poco prejuiciosa porque no conoce el medio. Yo creo que el Pato Torres es probablemente, para mí personalmente, que conozco un poco el medio, uno de los mejores grandes comediantes de este país. Un individuo que además ha sabido explotar su condición, es un hombre de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Hay toda una trayectoria maravillosa en la televisión, como en la radio, en el cine también. Es decir, no, el Pato es un artista. Es un fuera de serie, ¿ah? Es un artista de verdad. Oigan, Fer, lo convido. Vamos, muchachos. A sentarnos. ¿Dónde nos sentamos? El vecino de acá. Usted, Perfecto, usted. ya, perfecto. Cualquier parte Ya, de ese sillón ya, azul hecho. por el que han pasado grandes próceres de la Sí. actuación y usted no es, por cierto, la excepción. Gracias por la invitación, chiquillos. Oiga. Muy amable. Ya. Cuénteme. A ver, vamos viendo. Defínete en 3 palabras. Eso. El top 3 de Fernando Clige. ¿Cómo eres, Fernando? En 3 palabras. Soy bastante introvertido. Introvertido. Sí, claro, el oficio me ha dado la posibilidad de aprender a expresarme y relacionarme con la gente, pero hay una parte mía que sí, que me plantea muchas dudas de carácter existencial, o sea, ese tipo de cosas. Pero soy un bien pensado de la gente. Introvertido, bien pensado. Bien pensado de la gente, sí. Apuesto por la esencia humana moral, conocedora del bien y del mal. Ese existencialismo que nos permite determinar cuándo estoy haciendo las cosas bien y las cosas mal. Dudo mucho porque he aprendido mucho en la vida y a medida que uno sabe más se vuelve a hacer más preguntas. Y la última, soy bastante neurótico con mi trabajo. ¿Cómo es eso? Porque soy un apasionado de mi trabajo. He tenido la suerte de desarrollarlo aquí. Chile me dio la posibilidad de hacerlo y de hacerlo bien. Y tuve la gran suerte de aprender con los mejores. Muchos ya se han ido, pero han dejado un legado maravilloso en la historia. ¿De quién te acuerdas cuando dices los mejores? Bueno, no sé, Alana González, una gran actriz. Aparte de ese gigante que era tu padre. Sí. Bueno, el viejo me enseñó mucho, pero Ana González, por ejemplo, me acuerdo cuando la vieja venía así, vení para acá, ponte aquí, no levantes los brazos. Don Tennyson Ferrada, me acuerdo haber hecho una teleserie, Don Tennyson, que se llamaba Alguien por quien vivir, año 1983. Y Tennyson me decía, ven acá, espera,
Cuando yo te pregunte algo, tú tardas 2 segundos más. Ese es un tiempo televisivo que no tiene nada que ver con el tiempo real, porque el cameraman te tiene que enfocar, tiene que hacer un plano tuyo que ya está marcado, el director tiene que apretar el switch y entonces tú me miras y hablas. ¿Cuándo? Cuando se prende el Tallinn, esa lucecita roja que está ahí arriba. Son todas enseñanzas maravillosas y además uno va aprendiendo porque uno, si tiene la capacidad de observar algo que me enseñaron también desde chiquito, a mirar, a dudar. Yo creo que una de las grandes cosas, una cosa es ver y la otra cosa es mirar. Yo miro un montón de cosas, pero ver implica una actitud de intelecto o racional que te permite a ti diferenciar cosas. Y esa es la base sustancial del aprendizaje. ¿Qué ves tú? No, estoy mirando los árboles, pero ¿qué ves en los árboles? ¿Ves vida? ¿Ves hay árboles que son perennes, otros que son caducos? ¿Cómo se extienden las ramas? ¿Dan sombra, no dan sombra? ¿Qué significa ese jardín? ¿Por qué este árbol está aquí? Todo ese tipo de cosas. Una cosa es mirar y la otra es ver. Y una cosa es escuchar y la otra es oír. Una cosa es hablar y otra cosa es explicarse, otra cosa es oír y otra cosa es entender. Oiga. Oiga, sí, pero mucho aplauso. Es que probablemente el entrevistado más aplaudido. Mira, bueno, yo te habrán dado cuenta, me gusta conversar y además, Sí, además me siento muy cómodo, la verdad. Me siento muy cómodo, ¿Sí? sí, primero porque estoy contigo, que nos conocemos, Sí. conozco tu trayectoria y la admiro y además eres un Muchas hombre gracias. que ha transitado por el medio comunicacional con éxito y además con verdad. Y con todos los chiquillos acá que los conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Oiga, es usted un amor. Oiga, señor, ya se definió en 3 palabras, ahora Sí. 3 cosas, Fernando, Que que no te so- cargan, que no soportas, que te provocan malestar. La deslealtad. ¿Ya? La deslealtad, la poca consecuencia de muchos actos, en los cuales uno a veces comete errores y eso me juzgo. Eso me molesta, la deslealtad, la inconsecuencia y, por supuesto, la mentira. Vives o has vivido los últimos 50 años, Fernando, en un mundo que está lleno de vanidad. ¿De vanidad? ¿De vanidad, sí? Sí. ¿Tú eres vanidoso? No soy vanidoso, hubo una época en que tenía que cuidarme y verme, cuando uno empieza a nacer con todo este cuento. Eso es un tema bien interesante, fíjate tú, porque una cosa que es el ego es la que condiciona nuestra existencia, nuestro presente. Después está lo que algunos llaman muy filosófico, gente que ha estudiado mucho, la supraconciencia. La supraconciencia es eso que habla de un estado de comunión universal en el cual tú te percibes como parte de esa gran energía que mueve lo que está vivo, cómo lo percibes, cómo respondes a eso, qué grado de empatía puedes desarrollar con el hecho de saber que estás vivo y puedes hacer cosas. Y el ego, obviamente, nos puede servir de mucho a la medida que tú te esfuerzas para trabajar, para verte lo mejor posible, no ofender a nadie, estar bien, ser grato. Pero todo eso tiene una consecuencia que es la que deberíamos, creo, para mí, aplicar, que es en beneficio de la comunidad. Todo lo que le hace bien a la comunidad es moral. Y todo eso, volviendo al fenómeno del existencialismo, es el trabajo que tenemos que hacer, el saber por qué estoy aquí, para qué, con qué función. Oiga, le dije que el caballero era más que una cara bonita, ¿sí o no? No, me gusta hablar de esto porque primero porque sé que hay gente que lo entiende y gente que le interesa. Muchas veces no caemos en no hablar, no entiendo. El no entender es uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos ahora. Hablamos con 3 macacos y con 2 dedos. Te quiero mucho, ¿no? O te odio. Es decir, la gente no se comunica. Estamos cambiando el lenguaje, ojo. Y eso es muy importante porque estamos creando otra realidad al cambiar el lenguaje. Oiga, vamos a saludar a parte de nuestros auspiciadores a esta hora. En todo va a estar bien. Isoplex, ahí está. Membrana de huevo es la evolución del colágeno. Importantes universidades de Estados Unidos han realizado estudios acerca de los beneficios que otorga la membrana de huevo sobre la piel y el dolor también. Mire qué versátil, ¿eh? De las articulaciones. Isoplex, membrana de huevo, ha demostrado que aporta los nutrientes necesarios para bajar, disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo. Aumenta de paso el grosor del cabello. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Nob y en la cadena de farmacias del Dr. Simi. Vamos, muchachos, ¿a dónde? Sí. Es hora de comenzar. 1 a 1.
instalaron a don Fernando Oye, ya en fíjate, este set tan especial, Fernando. escuchándote hablando ¿Ya? sobre el huevo, fíjate tú que es el mejor alimento, yo también lo considero igual. Maravilloso. Sí, pero fíjate que el alimento, el huevo es el cigoto, de ahí nace la vida se respalda la vida y respalda la salud. O sea, tener una buena vida es tener una buena salud. Déjame explicarte esta sección. Se llama Ya. 1 a 1 porque vamos revisando junto Ya. contigo, por Sí. supuesto, parte de tu vida, de tus fotos, de tu historia, Ya. de tu familia, de tu emocionalidad. Aquí habitualmente los invitados, Fernando, se conectan un poco más con ese... Sí, la No, cosa interna, la cosa Sí, con uno. Tú eres un intelectual. No soy un Vamos a intelectual, bajar de la soy cabeza al corazón soy un ahora. hombre leído, nada más. Sí. Sí, es verdad. Vamos con una primera fotografía, maestros. Mi padre, el viejo, Sí. Ajá, pero claro, don Walter. está igual a mi hermano. No ahí, ves el mira. cliché, ¿ah? Sí, está ¿Qué igual a mi recuerdas de ese gran hombre? Yo te contaba antes de entrar acá que Papá era lo un tipo veía muy a los especial, 90 y algo, sí. ahí en el León Yáñez, como en el mundo, donde Sí, vivía, bueno, tú lo veías seguido. caminando, yo iba a Patevén en esos años, caminando en Peñoso, ya muy viejito, Sí, papá tenía 98 años cuando 98 falleció. al fallecer. Sí, papá era un tipo muy especial. A ver. En muchos aspectos. Bueno, más allá de tener una gran carrera, trabajó mucho en Buenos Aires también, aquí en Chile, por supuesto. Era muy especial bueno, uno lo veía especial. Después con los años uno va entendiendo cuál es la conducta adulta y la relación afectiva que tú tienes con las personas. Era un tipo muy talentoso, probablemente muy talentoso, algo que de repente no explotó muy bien, porque era un tipo por una qué gran piensas eso? memoria. Porque era un tipo una gran memoria, por ejemplo, un tipo... muchas veces a él no le gustaba entrar en determinada terminología y yo lo entiendo porque de repente también uno hereda esa condición. Pero era un tipo centrado, él sabía muy bien de qué estaba hablando cuando hablaba, cuando se metía un poco en el corazón de las personas y cómo tratar de inmiscuirse ahí un poquito en los sentimientos, pero muchas veces no lo quería hacer, por razones personales, supongo. Pero con nosotros, con mis hermanos y yo tuvimos una relación bastante distanciada porque se separaron con mi padre cuando yo tenía 2 años. Espérate, Fíjate ¿y tú te crías con? Con mi madre y con mis abuelos maternos. En Uruguay. En Uruguay. Tuve un gran abuelo, un gran tipo. Mi abuelo Guillermo fue tenor lírico, cantó aquí en el año 47, era amigo de Jorge Dam, un hombre de la lírica. Era una gran persona y él me enseñó muchísimo también de cabrón. Y cuando te vienes a Chile ya siendo adulto joven, ¿te vienes buscando al papá? ¿Te vienes buscando una carrera? Te soy muy honesto, me iba derecho a España, de hecho ¿Ya? venía con un pasaje a España. Y mi vieja, que fue una gran mujer además, me decía, oye, hace mucho tiempo que no ves a tu viejo, ¿por qué no vas a Chile y lo vas a ver y te quedas un rato con él? Y pero vine con un pasaje de 45 días, o sea, en 45 días me mandaba a cambiar. Y cuando lo llamé a papá me dijo, sí, vente para acá, quédate conmigo, no sé qué cosa. Y por alguna razón, y creo que en definitiva uno tiene un sino, algunos le llaman karma, otros le llaman destino, o la diosa Ananké, no sé cómo me lo llaman. Pero me fui quedando, además me fui quedando por una razón bastante sólida, que me ayudó muchísimo a lo largo de los años, que fue que mis hijos estaban cerca. Si yo me iba a España en esa época, en el año 80, 81, iba a estar muy distante de ellos. Después viajé mucho tiempo y viví en Europa también, pero eso me permitió ver más de cerca el desarrollo de Federico y de Nacho, de estar más presente. Después los llevé a Inglaterra, a Europa conmigo. Sí, yo creo que fue un acierto. Y fue un acierto encontrarme con el viejo también, ojo. Eso te iba a preguntar, ese reencuentro con el viejo después de tantos años, tú tenías ya 20 algo. 26, 27 años. 26, 27. ¿Con qué te encuentras ahí? ¿Con qué Walter Crist te Bueno, encuentras? ¿Qué aprendes de ese Sí. señor tan exitoso, tan emblemático de las teleseries, Sí. pero además padre? Sí, que son dos cosas bien diametralmente opuestas en muchos aspectos. No, bueno, con el viejo supongo que tenemos muchas cosas en común, más allá de, bueno, la trayectoria de la vida te las va enseñando, más allá de lo que... Mi madre, por ejemplo, que fue una gran persona... Fíjate tú que a veces cuando los padres se separan, uno dice, sí, no, porque tu padre aquí, porque tu madre allá, porque yo aquí, cosa que a uno le ha pasado, que es parte de la vida. Mi vieja siempre tuvo la sabiduría, yo creo que fue una sabiduría, por eso se lo agradezco mucho. Nunca habló mal de mi padre, jamás. Hay una lección de vida ahí, Jamás, hay una lección de vida, jamás. Él me dijo,
ya vas a conocer a tu padre, me gustaría que estuvieras con él ahora que sos grande, que tú tienes hijos también. Es decir, siempre trataron de alguna forma, y ahora de viejo lo entiendo, que mis abuelos y mi madre y mis tíos me dieron una enseñanza producto de sus propias vivencias, pero nunca me la impusieron. Me dijeron, ojo, mira, acá te vas a encontrar con esto, eventualmente, y sería bueno que razonara acerca de eso. Y como yo también tengo buena memoria y soy bien enseñado y bien aprendido, bueno, lo puse en práctica. Oiga, maestro, tenemos más fotografías para ir recordando, rememorando. En todo caso, el la viejo, vida de historia. además de ser un gran actor, era un gran tipo. Sí, ¿ah? Eso me faltó por preguntarte. Sí, un gran tipo. Otra foto. Ahí tenés, mira. El galán, ¿quién Mira. es el que está en brazos ahí? Ese es Sebastián. Esa es una foto que saqué en Inglaterra. La que está al lado es Antonella. Sebastián ahí tenía un mes y medio. Sí, el gringo. Sebastián, John. Sí. Sebastián John. Espera que me están llamando, debe ser. A ver. No, sí, ya pagué. Oye, ya, y esto de ser padre, Sí. ¿qué tal? 7 Es hijos. maravilloso, sí, es maravilloso. Yo creo que es la consecuencia lógica de la vida. A ver, es cierto, hoy la gente está muy temerosa, no quiere tener hijos, porque no sabe para dónde va el mundo. Si querés, podemos hablar Sí, de eso pues después. podemos hablar de eso. Sí, pero el hijo es la consecuencia lógica, es la única trascendencia que podemos tener. Y no solo la trascendencia de carácter físico, se parece al padre, se parece a la madre, mira, tiene los mismos ojos, la misma forma de caminar y de hablar. No, hay algo que es mucho más importante, que es la consecuencia humana, la consecuencia emocional, que hemos aprendido de la vida. Albert Camus decía que la vida es absurda, y si te pones a pensar es absurda. Y lo único que podemos hacer es tratar de encontrarle un sentido. Y el único sentido que yo le encuentro a la vida es primero a quién tengo que conocer en esta maravillosa existencia. El primero que tengo que conocer es a mí mismo. Y si tú te conoces a ti mismo, tienes lo que se llama sentido de pertenencia. Y si tienes sentido de pertenencia, puedes trascender. Es un trabajo de toda la vida. Esto no se aprende. Hay que vivir. A veces cuando uno habla con cabros más jóvenes, dice, bueno, pero sí, ya vas a llegar tranquilo. No es necesario que lo entiendas ahora. Pero te va a pasar. Próxima fotografía, profesores. Veamos de qué es de lo que se trata. Ahí, teleserie. Silencio. Sí. Por fin estaremos juntos para siempre. Todo por nada, una teleserie que hicimos con... Sí, Chao, mi amor. una teleserie. ¿Cómo ha crecido? Hace 6 meses que estamos grabando esta teleserie y no he tenido tiempo ni para ir al dentista. Pero hoy fui y ¿saben qué? El dentista me felicitó. Es un comercial Tenía que... menos sarro. Claro, porque llevo más de 6 Un meses. comercial usando que hicimos en Odontina Perú. contra el Ese, sarro. mira Y con que- Odontina ¿Lo grabaste en contra el Perú? sarro En Perú lo después de grabamos, limpieza sí. dental y cepillándose todos los días, se reduce eficazmente la acumulación de sarro en los dientes. Así siento mis dientes limpios y frescos, Fernando, ¿le suena el beso? como yo los necesito. Pero eso hace muchos años, claro, el 80 y tanto. ¿Cuánto fue crees que le debes tú, Fernando, a tu talento, a tu trabajo, pero también a tu aspecto? No sé, yo creo que todo lo que tengo se lo debo al público chileno, que me aceptó así como soy y me dio Sí, la está bien, pero posibilidad. tú eres un hombre atractivo, Sí, buen bueno, mozo, no sé, para las bueno. mujeres, ¿sí? Puede ser, no sé. Mi abuelita cuando me miraba y me decía, el problema que vaya a tener con la mujer. Y yo creo que no he tenido ningún problema. Al contrario, he aprendido mucho de ellas. Entiendo de que puede haber ciertos fenómenos iconográficos que son un poco lo que maneja la filmografía o la televisión, ciertos estados físicos, no sé. Pero lo que para uno es bello, para otro de repente no es tanto. Yo creo que el concepto de la belleza es algo muy subjetivo, que si bien es inducido muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene que tener algo especial, alguna percepción especial, tiene que moverte algo, tiene que decirte algo más allá de la naricita o Ya, los pero ojitos, claro. ¿cuánto más fácil se te hizo el camino? Sí, mucho. ¿Sí? Muy fácil, sí, la verdad que sí. Y es algo que yo aprecio mucho y muchas veces también me ha jugado en contra porque de repente tú te ves bien, pero hay que demostrar que además tienes talento y para eso tienes que trabajar y esforzarte y dedicarte y tomártelo en serio. Ahora, y esto lo digo muy en serio y siempre lo dije así, si uno cree que es importante por tener buena facha o haber trabajado en televisión, es tonto. La vida es otra cosa, esto es un trabajo nada más. Yo tengo la suerte de haber sido bien recibido, me ha costado, me dieron la oportunidad. Tener oportunidades hoy en la vida, la cantidad de gente, de repente somos 10, 100, 2000 y hay uno o dos nada más.
Y eso yo lo considero como una suerte. Y probablemente, en todo caso, si se debió a eso en alguna circunstancia, no es mérito mío, es mérito de mamá y papá. De mamá y papá. Eras un chico que llegaba a Chile, te dieron oportunidades, fuiste exitoso, llevas casi 50 años en esto. ¿Cómo ves a las generaciones hoy en Chile? Hay mucha a los gente chicos de joven, 20. sí, hay mucha gente talentosa, joven, estimulada, con buenas ideas. Lo que pasa es que creo que estamos en un fenómeno de carácter crítico y eso tiene que ver un poco con lo que conversábamos hoy. Hemos cambiado de alguna forma, para mí, siempre muy personal, hemos cambiado el lenguaje y ahora se habla de otra manera y otra conceptualidad. Yo, lo que conversábamos, esa conceptualidad iconográfica de eso que estoy escribiendo. Está escribiendo una obra de teatro. Una obra de teatro que se llama conceptualidad iconográfica, o por lo menos ese es el tema. Mira el titulito que le Claro, mandaste. uno ve cosas y al tiro se hace un concepto y de alguna manera puede ser. Pero hay algo siempre más. Yo siempre le pregunto a la gente, ok, fenómeno, hablemos de grandes conceptos. ¿Qué significa solidaridad, amistad, respeto cívico? ¿Qué significa consideración? ¿Qué significa lealtad? ¿Qué significa verdad? ¿Y por qué te haces esas preguntas? Porque sientes que todo aquello ha estado cambiando, se ha ido perdiendo, se ha ido modificando para mal. En algunos aspectos se ha ido perdiendo o se ha ido tergiversando. Y se ha ido tergiversando en la medida de que aparecen grandes estamentos definitorios. Esto se define de tal manera. Bueno, yo a veces pienso, de acuerdo al carro son las estacas, decía mi abuelito. De acuerdo a quien lo dice es lo que vale lo que está diciendo. Y yo creo que yo tuve una suerte, como decía Vargas Llosa, yo tuve la suerte de aprender a leer cuando era muy chiquito y eso me ayudó muchísimo. Creo que leer es uno de los mejores beneficios que le podemos otorgar. Claro que si cambiamos el lenguaje y no cambiamos la y hemos tergiversado la metodología del aprendizaje, donde podemos hacer una crítica realmente constructiva, obviamente el diálogo va a ser diferente y la conceptualidad va a ser diferente, las definiciones van a ser diferentes y obviamente la vida va a ser diferente. Avancemos con más íconos, fotografías, imágenes. Marrón Glacé, esta fue la segunda que hicimos. Esta la filmamos los primeros 10 capítulos en París y el final, que fue una experiencia maravillosa. Lo pasamos muy bien, además ocurrieron mil anécdotas. ¿Qué recuerdas? ¿Qué se te viene a la mente cuando te hablan de Marrón Glacé? Marrón Glacé fue una gran historia. Yo creo que fue la que me dio el gran empujón. Sí, porque además era un muy buen libro, una muy buena dirección, una muy buena puesta en escena de parte del canal. Sí, ahí nos escatimó en recursos. Se arrendó una casa maravillosa ahí en Lo Curro, donde era por supuesto, el lugar de recepción. Y además era una muy buena historia. Y creo que también estuvo bien actuada y por eso tuvo el gancho que tenía. A veces no se podía salir a la calle. Yo me acuerdo que salíamos del canal a las 7 de la tarde y a ti te consta, había 300, 400 cabras ahí, jóvenes, esperando un autógrafo. En esa época no existía la foto, el selfie. Sí, tengo grandes recuerdos. Y aparte, creo que Marrón Glacé marcó un estamento en mi vida personal. Porque, ¿por qué, Fernando? Bueno, por varias razones. Primero, la más importante porque fue un éxito de trabajo. Eso me aseguró más o menos una estabilidad en el canal. Segundo, porque conocí mucha gente. Y tercero, porque me planteé qué voy a hacer ahora a partir del éxito. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando tú tienes éxito en algo, yo soy de las personas que digo, a ver, ¿cómo seguimos adelante con el éxito? ¿Esto es el éxito? ¿Esto es realmente lo que yo quería? ¿Es esto realmente el tope? ¿Cómo puedo aprender? Y entonces tuve la suerte de encontrarme con la señora Ana González, por ejemplo, una diosa del teatro, y que me decía, estás empezando, Fernando, y lo estás haciendo bien, pero no te creas el cuento. Siempre hay que hacerlo bien. Siempre, haya 2 personas o 100 personas en el teatro, siempre. Y el público, ese respeto, el público lo percibe. Muchas veces el público no sabe por qué le gusta o no le gusta, pero sí sabe si le gusta o no le gusta. Y eso es fundamental. Ese es el trabajo que tenemos que hacer los actores cuando nos tomamos en serio nuestra profesión, cuando amamos el personaje, cuando nos metemos dentro del personaje. Y son grandes enseñanzas. Yo me acuerdo que en las primeras escenas con Badel, por ejemplo, llegamos a hacer una teleserie con Badel que teníamos 30 escenas por día, hablábamos todo el día. Y al final Badel decía, di lo que quieras y yo te sigo. Pero es aparte de ser un gran actor. Gran maestro, estuvo aquí el otro día. Un gran actor, además es un hombre que tiene mucho oficio y tiene un encanto personal increíble. Está cerca de los 90 años. 90 cumple ahora, cumple ahora en estos meses. Sí. Oiga, avanzamos. Brillante. Otra foto. ¿Con quién? ¿De quién es? A ver.
Charlie, algo esa está fue una cambiando. teleserie en el Mega, eso fue una teleserie que hicimos en otro canal. Sí, ahí era una especie... Era como un gurú. Era como una especie de gurú. Sí, yo me encontraba igual a Sandro. Cuando hablaba, Oiga, sí que parecía Sandro. ¿Sabe cómo en el papel, ah? ¿Sí o no? Tú sabes Tienes que- como alma de gurú. Sí, no sé, Fernando. no, mira, yo no, ¿O no? Lo que pasa es que leo mucho y de repente repito cosas que no son mías, obviamente. El aprendizaje original está muy lejos de- no, mira, en esa teleserie me acuerdo que lo pasaba muy bien. Porque, claro, todo lo que tenía que decir este gurú era como trascendente. Y entonces, muchas veces la frase, que yo estoy seguro que el que la escribió la copió de algún lado, y cuando ya la repetíamos mucho había que inventar. Entonces, invéntate algo, me decía el director o el productor, invéntate algo y di algo. Y ibas a tu que memoria. suene- claro, que suene un poco raro, Claro. difícil de entender. Claro. Pero lo pasamos muy bien, fue una buena historia, sí. Y los gurús de hoy día. ¿Hay gurús hoy día o no? No, yo creo que, bueno, A ver, creo que hay a ver. gente que sí, que, no sé, figura como gurú. Yo no creo mucho en esos cuentos del gurú. ¿Y sabe por qué no creo ver. mucho? O sea, no se trata de que sea un descreído, hay gente en serio, gente que piensa, que trabaja, los contemplativos. Cuando uno ha viajado un poco y se encuentra con otras idiosincrasias, tú te das cuenta cómo se han sido forjadas esas idiosincrasias y cómo ha trascendido lo que ellos han estudiado. Hay gente en serio. Lo que pasa es que no creo mucho porque está tan cambiante el mundo y está tan como... No sabemos qué es verdad, si esto es una fake news, y quién dijo esto y por qué lo dijo. Creo que el mercado se llenó de cosas, entonces vemos mucho, pero observamos... No nos alcanzamos a hacer en detenemos top 3, pero te quiero preguntar ahora. Con tu capacidad de reflexión, con tus años, en fin. ¿A quién admiras o te resulta admirable hoy día acá, afuera, donde tú quieras? ¿Y por qué? Bueno, yo generalmente no doy nombre, doy actitudes. A ver. Yo admiro a la gente que hablamos hoy, leal, consecuente, a la gente que ejerce su labor desde la humildad. A ver, ¿cómo te lo digo? Yo creo que todos, con más o menos educación, con más o menos formación, con más o menos intelecto, la buena gente, la gente buena, la gente de verdad, es la que, sin poder definirlo muchas veces, sin poder decir qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, actúa bien, tiene buenas actitudes. El buen ser humano, el buen ciudadano. Por ejemplo, la sociedad está construida para defendernos. Yo te cuido a ti, tú eres un médico, me sanas a mí, después le pagamos un carabinero que nos cuida a todos y el otro que nos lleva y nos transporta. Y creo en la gente que tiene ese sentimiento de hacer, que tiene esa moral, que tiene esa cosa de hacer. La moral lo único que justifica es el bienestar comunitario. Es buena cuando nos beneficia a todos. Y quiero creer en esa gente, quiero apostar porque esa gente se tome el trabajo de que todo lo que haga, poco o mucho, lo haga por el bien común. Me explico. Alguien alguna vez dijo, y es una cosa que yo siempre recuerdo, el día que te vayas a acostar, en la noche cuando te vas a acostar, piensa en tres cosas. ¿Qué hiciste hoy de bien? ¿Qué hiciste hoy mal? Y lo que hiciste mal, ¿cómo lo puedes mejorar mañana? Y eso para mí es esencial. Avanzamos a la próxima imagen. Mira, esa la hacíamos del Video 13, Loco, del Video ¿sí o Loco. no? Sí, Qué exitazo sí. fue eso, Fernando. Genial, sí, era un programa muy entretenido. Además porque grabábamos los audios, cuando pasaban los videos los grabábamos los audios en una sesión especial, un día en especial, y entonces le poníamos voz a los personajes o a los animales, entonces nos reíamos muchísimo. Esta fue la primera etapa, ¿no? Esa fue la primera etapa, sí. Claro, que está sí. Álvaro Salas, Alvarito Salas, la Zap Capola y Conserva. Y la Claudia Conserva. Claudita Y Conserva. pasó, claro. Era muy entretenido, nos reíamos muchísimo y tenía un gran rating. Y la gente lo respaldaba. Y además era un programa con una visión de carácter educativo, formativo, porque más allá de la juega, ya nos reíamos, siempre había algo que quedaba colgadito ahí, ya sea fuera con los animales, con el Oye, medio y tú ambiente. tenías y tienes un talento desbordante, una percha extraordinaria, y estabas dedicado ahí a la animación. ¿Pensaste, se te ofreció, Fernando, Sí, una carrera paralela ahí en sí. la animación televisiva? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, las oportunidades son muchas. En la medida que tú te puedas comunicar y tengas los elementos y un juicio más o menos acorde a lo que se pretende, lo puedes hacer. Me acuerdo que una vez un productor del Canal 13 me dio la oportunidad de animar o de hacer un poco ¿Qué te ofrecieron? que era una
clasificación para postular a mi reina de Chile, Ok. no sé qué cosa. Mi Chile. Vino el cabrito Sáenz. Yo fui el primero en presentarlo acá en Chile. O sea, el español que tiene mucho éxito, que canta muy bien y que Sí. toca con la guitarra como los dioses. Y después me dijo, oye, sí, lo hiciste bastante bien, que aquí, que allá. Y después me di cuenta de que no, de que cada uno, por más que si tú de repente tienes recursos, puedes salvar, pero creo que no. Yo, por ejemplo, admiro tu oficio, porque tú tienes cosas que yo no sabría cómo hacerlas. Y si tuviera que hacerlas, tendría que actuarlas. Entonces Sí. no sería yo, ¿cachai? Entonces, soy muy respetuoso de aquellas habilidades que nos identifican, que nos dan identidad, que es lo que construye después con el tiempo la personalidad. No hable con fulano, o dile tal cosa porque él es así. Esas cosas que son de carácter identificatorio e identificativo, creo que son en realidad lo que somos, lo que nos forma. Por eso soy muy respetuoso de lo que hace la gente y cómo lo hace. Si uno puede ayudar, mejor. Si uno puede dar un consejo, y yo eso de los consejos también lo tomo entre comillas, si uno puede dar una opinión calificada, eso No ya es es mucho, ya no es poco. Y, Tenemos próxima fotografía para... ahora, si tengo que hacer un personaje de animador, tendré que estudiar. ¿Qué dice? Ahí, mi tío y yo. se está. Mi tío y yo. Mira, me acuerdo que fue genial. Me acuerdo que el Flaco Domínguez, por el Flaco ya falleció, fue un gran director y además desarrollamos cierta amistad en el Canal 13 con los años. Un día me llama por teléfono, Clige, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy en casa. Ya, va a venir gente del canal, te va a mandar un pasaje y vente a Iquique. Vente a Iquique, que estamos aquí con el equipo. ¿Te acuerdas cuando venga conmigo, Sí. salía dando no sé qué cosa? Claro. Y necesito que vengas pensando porque tenemos un cabro que queremos largar a la actuación, la comedia contigo, no sé qué cosa. Invéntate algo. El cabro era este cabro. El de la Fuente, que hizo una carrera maravillosa. Sí, claro. Le digo, pero ¿y qué? No sé, lo que se te ocurra, me dice él. Porque confiaba en mí. Entonces me acuerdo que me subí a la Lanchile, vino a llamar a la chiquilla, ¿me puedes conseguir un papelito y un lápiz? No sé qué, tengo que escribir una cosa. Y escribí un sketch de 3 páginas que se llamó Mi tío y yo. Y fue por años. Y me acuerdo que siempre terminaba con una frase en homenaje a mi bisabuela, la Yaya, que cada vez que salía de la casa, porque tuve suerte de tener una bisabuela, me decía, recuerda que en la vida una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y así terminaban todos los sketches. Ya está. Vamos a la próxima. Nos quedan fotos, ¿sí? Vamos. Ya son como 40 años ahí. Eso es un clásico de todos los tiempos. Sí, Condorito y usted. Condorito. Hola, Como cosas, Pepe Cortisona. Como Pepe Cortisona. El amigo pesado de Sí, Condorito. sí. Eso lo grabamos en un boliche Saco que queda de ahí. plomo, ¿no? Sí, ¿Cómo le saco decía? plomo. Sí, que queda ahí en San Miguel. Ahí lo fuimos a grabar a un boliche que estaba ahí. La gente muy simpático. Yo no sé, creo que nunca salió esto porque no sé qué manejo hubo con los derechos. Pero era muy entretenido. Y el Condorito era un dibujo, obviamente. Pero por ahí pasaron grandes actores y grandes actrices, claro, que tenían que ver que podíamos hacer la maqueta de lo que era la famosa historieta, ¿no? Sí, muy entretenido, me acuerdo. Fernando. Antes de sentarnos acá, estuvimos conversando con el Paco, Sí. nos encontramos. Confieso que fumo, así que nos fumamos. Sí, yo un también, cigarro. sí. Y hablábamos de cómo estábamos viendo, cómo estabas viendo tú más bien Chile. Mira... ¿Cómo está la cosa? Sí, tú has vivido casi 50 años en este país. Sí. A mí lo que me llama la atención, y esto es muy en serio, es cómo se organiza este cuento. Pero a mí lo que me llama la atención es la gente, porque eso somos, es lo que hablamos del sentido de pertenencia. A mí, de un tiempo a esta parte, claro, un poco producto por el movimiento, cómo se mueve todo este... Mira, esto yo lo digo y lo creo, esto es Dios. Y esto le ha cambiado la manera de pensar a la gente, a todos nos ha cambiado la manera de pensar. Tú puedes salir sin cabeza de la casa, pero sin teléfono... Te devuelves. Sí, te devuelve. Sin teléfono no puedes salir, no existe, no puedes pagar una cuenta, no puedes trasladarte, si te pasa algo nadie se va a enterar. Es decir, hemos confiado demasiado en eso y eso para mí ha redundado en esa predisposición de la relación de la gente en sociedad. Andamos todos nerviosos, andamos todos preocupados, andamos todos mal agestados, que no me va a resultar, que hago, voy a llegar a tiempo, no veo, que esto, que me lo robaron, que dónde lo dejé y todo ese tipo de cosas. Pero eso se puede arreglar
en la medida que haya tranquilidad emocional. La tranquilidad emocional pasa por muchas cosas. Pasa por cómo te organizas en la familia, cómo te organizas en la ciudad, en el barrio, en el país, en el planeta, si quieres pensar, en el universo. ¿Qué somos? Y eso a mí me preocupa porque hay ese otro yo, ese alterno virtual que tenemos, ese Pepe Grillo que nos habla todo el día en la oreja. De alguna manera te condiciona, por eso que hay que estar muy atento. Ya, pero eso le pasa a lo que describes. No andar a las patadas con la vida, Sí. no echarle la culpa a alguien siempre buscando un culpable. Lo que describes tiene que ver con algo que le pasa A la gran mayoría. a todo el mundo, en todo el mundo. En todo el Pero mundo. en Chile en particular, Fernando, Sí. nos ves Sí, enfrentados, polarizados, sí, totalmente. tensos, Sí. con incertidumbre, Bueno, sin lograr los objetivos Los del país. objetivos, sí. Bueno, eso es un poco lo que hablamos también, que tiene que ver con ese individuo que comunica. El comunicador es fundamental. Hoy tenemos un medio comunicacional a cualquier nivel, en cualquier espectro. Lo importante, ya tenemos eso, ahora, ¿qué comunicamos? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el relato? ¿Cuánta consecuencia hay con el relato? ¿Cuánto de lo que relato voy a poder hacer y no voy a poder hacer? ¿Cuánto me voy a poner de acuerdo yo y no me van a traicionar mañana y no voy a ser desleal con este y con lo otro? ¿Cuáles son los objetivos primarios? Y los objetivos primarios están basados pura y exclusivamente en la necesidad de la mayoría. Y la mayoría lo pasa como las pelotas, porque si uno que tuvo suerte, de repente tú dices, chuta, podría haber sido mejor para allá, y tú ves un poquito más allá de tu frontera, hay mucha gente que lo puede estar pasando mal, muy mal. Primero porque no tiene los recursos, no tiene las oportunidades y tampoco tiene las opciones para darse cuenta por qué lo está pasando mal. Y eso sí es grave. Y eso tiene de carácter formativo, educacional, generacional. Hay que generar toda esa inquietud y tiene que ser abastecida. Y ahora me acabo de enterar que ayer se terminó de pagar la deuda esa con los educadores, con los formadores. Carl Sagan. La deuda histórica. Sí, Carl Sagan decía algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Decía, a los presos les damos de comer, tratamos de regenerarlos, los cuidamos, les damos salud. ¿Y por qué no hacemos eso con la generación que viene, que son los que van a aguantar el país? ¿Por qué no les damos educación laica, gratuita y obligatoria? Laica, gratuita y obligatoria. Y de calidad. Y de calidad. Oiga, don Fernando, nos queda poco. La mantis religiosa debuta. Sí, 2 de mayo. El 2 de mayo. En uno de los Mori, en el Mori de acá. En el Mori ¿no? de Recoleta. En Recoleta, sí, sí. la recomiendo por varias razones. Primero porque es la obra de un clásico. Tuve la suerte de conocer al flaco Alcibe, que era un gran director, era un gran actor y además era un tipo con una personalidad increíble. Y mucho de lo que él era se ve en esta obra. Esta es un clásico. Es una obra expresionista, está manejada así porque Pinto, que es el director, el Gonzalo, que es un gran tipo, le ha dado ese cariz. Pero le ha chuntado, se me ocurre a mí, porque ese expresionismo nacido con los alemanes en el siglo XX tiene esa cualidad de hablar de lo subjetivo, donde lo subjetivo es lo más importante. El resto son condiciones de carácter comunicacional, producto de la educación y la formación que tenemos. Pero esa cosa profunda que me está pasando ahora, tengo que decirla. Y aunque a ti te parezca estentorio y te parezca incluso hasta gracioso, porque se sale del entorno, en definitiva es lo que subyace, lo que va por debajo. A ver, ¿cómo se construye eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Con qué se va a encontrar el que vaya a verla a contar del 2 de mayo? Yo creo que se va a encontrar... ¿Cuál es la historia? Cortito. Sí, bueno, la historia son 4 cortita, hermanas, ¿sí? Son 4 hermanas, una que está escondida, que es la mantis, y son 3 hermanas muy feas, según se plantea, o que tienen una visión muy fea de la vida. Que cuidan al padre. Que cuidan al padre. ¿El padre qué es Clige? El padre soy yo, el Aparicio. Y es un padre muy especial, producto de la situación del nacimiento de la última hija, donde se murió su mujer. Y entonces, además, una de las cosas más atractivas que tengo, que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo, es porque le hemos inculcado a la obra, o mejor dicho, Pinto nos ha propuesto eso y lo hemos hecho y además está muy bien hecho, el canto, la escenografía, la cosa cuasi danzante, ese movimiento etéreo entre los personajes que van y vienen y que desemboca en un fenómeno aleccionador. Y que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con la pasión humana. Hay una moraleja. Hay risa, hay una historia interesante. Y además es un clásico porque le puede pasar a cualquiera en cualquier parte del mundo hablando cualquier idioma. Así que yo la recomiendo. Estrenamos 2 de mayo a las 20 horas. Ahí en el Teatro Mori de Recoleta vamos a estar 3 semanas, hasta el fin de semana 18.
Y vayan a verla, no se la pierdan, porque además de ser un clásico, creo que es un gran homenaje a un gran dramaturgo, que escribió obras muy buenas, el Flaco, y además era un tipo muy consecuente con su oficio y es algo realmente, tuvo una vida admirable, porque además él escribía todo eso que le producía, el actuar, el ir, el venir, el Flaco fumaba y fumaba, Sí. ¿no? Era un fenómeno. Me tocó ir a ver una obra admirable. el fin de semana a un teatro, no voy a decir a cuál ni qué obra, malita. Por ende, maestro, se destacan las cosas Sí, los clásicos, los que han funcionado Claro, siempre y que son de gran calidad. Sí, y claro, yo creo que estamos... ok, la gente necesita reírse y es cierto, necesita pasarlo bien. Ahora, hay formas y formas de pasarlo bien también. O sea, todo depende de cuál sea el estrato, dónde me quiero mover, si es intrascendente o no intrascendente. Mira, yo soy de los convencidos, porque esto es el teatro en sí, el teatro tiene que provocar algo. Por último, indiferencia. Cuando diga, ¿y a ti qué te provocó? Estás conversando, el teatro una lata. No, a mí no me produjo nada. Esa indiferencia es una provocación en sí. El actor tiene la obligación profesional, cívica, moral, intelectual, psicológica, de decir cosas. Pero claro, gracias a usted que nos está mirando, porque si el público no existiera, no existiría el teatro. Y el teatro tiene que existir porque es una manifestación de carácter idiosincrático por excelencia, definición de la Real Academia Española. Eso somos. Bien. ¿Sí o no? Anda, maestro. Le dije a usted, Rostigue, a usted, don Marce. Qué ver. No, pero hemos aprendido mucho. Todo eso se lo debo a mi abuelo y a mi madre, que me decía, usa el tiempo. Claro que hay un tiempo de relax. Yo cuando la gente te dice no quiero hacer nada, yo creo que quieren hacer muchas cosas, que lo traducen precisamente en tener ese tiempo para hacerlo. Pero no depende solamente de ti, depende del entorno. Los espacios lo crea la gente. Tú dices, ¿cómo lo pasaste? La raja, lo pasé fantástico. Es porque había gente que te gustó, gente que... Incluso la ausencia de la gente tiene que ver con la gente. Entonces yo creo que los espacios, por eso que me siento tan bien en Chile y no termino de agradecerlo, yo se lo debo, todo lo que me ha pasado bueno, se lo debo a Chile. Qué grande, Fernando, te agradecemos infinitamente. gracias a ustedes. Habernos acompañado Gracias a en este ustedes. Todo va a estar bien, donde hemos revisado tu trayectoria, nos hemos gracias. reído, hemos reflexionado, nos has Te contado agradezco que estás muchísimo. y nos has invitado a ver la mantis religiosa que debuta Vaya, en el mayo. 2 de mayo a las 20 horas. Don Fer, Gracias a ustedes, chiquillos. Gracias a ustedes. Ha sido un Un placer. abrazo, Gracias un a ti. agrado. Gracias a ti y un placer. Sí. Y además te felicito por el programa. No, muchas gracias. Y felicito a todo el equipo también y a Sí, todos los pues. chiquillos.